El cielo sobre la mansión de los Alvear no lloraba, simplemente se deshacía en una frialdad líquida que empapaba los huesos y el alma. Isabela de Vivar permanecía de pie ante la imponente escalinata de mármol, sintiendo cómo el barro de la calle comenzaba a manchar el dobladillo de su vestido de seda, aquel que su padre le había comprado con sus últimos ahorros antes de que la oscuridad se lo llevara. Frente a ella, la puerta que una vez prometió ser su refugio se abría no para recibirla, sino para escupirla como algo infecto y vergonzoso. El silencio de la tarde se rompió con el crujido de la madera noble y la aparición de una figura cuya sombra parecía alargarse como una mancha de veneno sobre el suelo mojado. Era el fin de una ilusión tejida con hilos de esperanza y el comienzo de una pesadilla que marcaría su destino para siempre en aquella España de 1860. Doña Beatriz de Alvear, la marquesa viuda, descendió los primeros peldaños con una elegancia que resultaba insultante ante la miseria ajena. En sus manos no portaba flores de bienvenida, sino un desprecio que quemaba más que el hielo. Con un gesto seco y cargado de una crueldad aristocrática, ordenó a los criados arrojar los baúles de Isabela directamente al fango, donde las pertenencias de la joven se desparramaron como restos de un naufragio. Libros de contabilidad, encajes heredados y recuerdos de una infancia noble pero empobrecida quedaron expuestos a la burla de los curiosos que comenzaban a congregarse. La marquesa, con una sonrisa gélida, declaró ante todos que una mujer sin dote no era más que un lastre para una casa de linaje, invalidando el compromiso que Isabela creía sagrado. En ese instante, el mundo de la joven se fragmentó, dejando solo el eco de una humillación pública que resonaba en cada rincón de la plaza. Isabela buscó desesperadamente la mirada de Matías, su prometido, esperando encontrar en él la fuerza que detuviera aquella barbarie. Sin embargo, lo que halló fue una cobardía que dolía más que los insultos de la marquesa. Matías permanecía en el umbral, con la cabeza baja y los puños apretados, permitiendo que su madre pisoteara la dignidad de la mujer que decía amar. No hubo una palabra de defensa, ni un paso hacia adelante para recoger los jirones de su orgullo. Solo hubo un silencio cómplice que confirmaba la traición más amarga. Isabela comprendió entonces que su amor no era más que una transacción fallida en los libros de los Alvear, y que el hombre que juró protegerla era simplemente un títere en manos de una madre ambiciosa. La vulnerabilidad de Isabela era total, despojada de su nombre y de su futuro bajo la mirada implacable de la alta sociedad. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de absoluta desolación, cuando el frío amenaba con detener su corazón, un carruaje negro como el azabache frenó bruscamente frente a la mansión. No ostentaba los colores dorados de los Alvear, sino un escudo que evocaba un respeto teñido de temor y misterio, el sello del duque de Moncayo. La puerta se abrió y de ella descendió un hombre cuya presencia parecía capaz de detener la lluvia misma. Don Alejandro, el hermano mayor de Matías y el verdadero poseedor del poder en la familia, observó la escena con una mirada nítida y analítica. Su capa negra ondeaba al viento mientras sus botas golpeaban el suelo con una determinación que hizo que incluso doña Beatriz retrocediera un paso. Alejandro no miró a su hermano ni a su madre. Sus ojos se clavaron directamente en la figura temblorosa de Isabela, quien intentaba cubrirse del aguacero con sus manos vacías. El
Duque se acercó a la joven ignorando las exclamaciones de sorpresa de los aristócratas presentes. Con una parsimonia deliberada, se quitó los guantes de piel y, por primera vez, Isabela sintió que alguien la veía no como una víctima, sino como un ser humano con una dignidad intrínseca. Alejandro se inclinó para recoger un pequeño libro de códigos financieros que yacía en el barro, limpiándolo con su pañuelo antes de entregárselo a la joven. En ese breve contacto de dedos, una chispa de electricidad recorrió la columna de Isabela, una sensación de seguridad que no había sentido jamás. El duque, cuya reputación de hombre frío y calculador precedía cada uno de sus movimientos, parecía estar evaluando no solo el desastre que la rodeaba, sino el potencial oculto que ardía en la mirada herida de la joven que todos daban por muerta. La marquesa intentó intervenir, alegando que aquella mendiga ya no tenía lugar en su palacio ni en su familia, pero Alejandro la cortó con una sola frase que sonó como un látigo en el aire pesado. Su voz, profunda y cargada de una autoridad incuestionable, dejó claro que el honor de la casa Moncayo no se basaba en la expulsión de los desprotegidos, sino en la integridad de sus tratos. El duque no buscaba el afecto de su madre ni la aprobación de su hermano. Su interés residía en algo mucho más profundo que la simple caridad. Al observar a Isabela, Alejandro vio el reflejo de una injusticia que él mismo había combatido en las sombras de su propio pasado. Para él, Isabela de Vivar no era una carga, sino una pieza fundamental que el destino le ponía enfrente para comenzar a desmantelar la podredumbre que asfixiaba su linaje familiar. El ambiente se volvió denso, como si el tiempo se hubiera dilatado para permitir que la humillación se grabara en la piedra de la mansión. Isabela, a pesar del temblor de sus manos, se obligó a sostener la mirada de Alejandro, encontrando en su severidad una forma extraña de consuelo. No había piedad en los ojos del duque, sino un reconocimiento de guerrero a guerrera. Matías, desde las sombras del portal, observaba con una mezcla de celos y alivio cobarde cómo su hermano mayor tomaba las riendas de una situación que a él le quedaba grande. La lluvia seguía cayendo, pero para Isabela el mundo ya no era el mismo que hace apenas unos minutos. El rechazo de los Alvear había sido el catalizador de una metamorfosis que apenas comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser, impulsada por la presencia imponente del duque. Alejandro ordenó a su propio servicio que recogieran los restos de las pertenencias de Isabela y las subieran a su carruaje. La marquesa palideció ante tal desafío público, pues el hecho de que el duque acogiera a la joven que ella acababa de repudiar era una declaración de guerra abierta dentro de la jerarquía familiar. La sociedad de Cádiz tendría mucho que murmurar en los salones al día siguiente, pero a Alejandro poco le importaban las habladurías de gente que no conocía el peso del verdadero deber. El duque extendió su brazo hacia Isabela en un gesto formal pero firme, invitándola a abandonar aquel lugar de traición. Ella, con la espalda recta y la barbilla en alto, aceptó el ofrecimiento, dejando atrás la casa de los Alvear no como una fugitiva, sino como alguien que comenzaba un exilio necesario hacia su propia redención. Mientras el carruaje se alejaba, Isabela miró por última vez hacia la mansión a través del cristal empañado. Vio la figura de la marquesa consumida por la rabia y a Matías desapareciendo en la oscuridad del interior, como una sombra que se desvanece ante la luz. En el interior del coche, el silencio era absoluto, roto solo por el rítmico golpear de los cascos de los caballos sobre el pavimento mojado. Alejandro permanecía frente a ella, envuelto en su propia aura de misterio, observando el paisaje urbano que desfilaba afuera. Isabela sabía que este rescate no era gratuito y que el hombre que tenía enfrente
era tan peligroso como aquellos de los que huía, pero en su corazón había germinado una semilla de resolución. Nunca más permitiría que alguien decidiera su valor basándose en el oro de su dote. El primer capítulo de su nueva vida comenzaba en la penumbra del carruaje del duque de Moncayo. Isabela apretó contra su pecho el libro de contabilidad que Alejandro le había devuelto, sintiendo la textura del cuero húmedo como una promesa de poder futuro. El camino hacia el palacio de Moncayo era largo y el destino incierto, pero la atmósfera de suspense y esperanza se entrelazaba en el aire. La joven, que minutos antes lloraba por un amor perdido, ahora respiraba con una cadencia nueva, alimentada por el fuego de la justicia que comenzaba a arder en su interior. Alejandro, sin decir una palabra, le entregó una manta de lana fina para protegerla del frío, un gesto de humanidad que contrastaba con su fama de hombre despiadado, sellando así el inicio de una alianza que cambiaría la historia de España para siempre. La llegada al palacio de Moncayo no fue el final de su angustia, sino el inicio de una inmersión profunda en un mundo de sombras y estrategias donde Isabela tendría que aprender a respirar de nuevo. Las dimensiones de la residencia de Alejandro eran vastas, con techos que se perdían en la penumbra y pasillos decorados con retratos de antepasados que parecían juzgar cada uno de sus pasos con ojos de piedra. A diferencia de la opulencia ruidosa y vulgar de los Alvear, aquí imperaba un silencio solemne, una elegancia austera que reflejaba la personalidad del hombre que la había rescatado del fango. Isabela fue conducida a una habitación amplia, donde el fuego ya crepitaba en la chimenea, ofreciéndole un calor que su cuerpo, entumecido por la traición, recibió con un estremecimiento de alivio. Sin embargo, su mente no descansaba, pues el eco de las palabras de la marquesa seguía lacerando su espíritu, recordándole que, ante los ojos del mundo, ella ahora no era más que una paría sin hogar ni nombre. Durante los primeros días, la presencia de Alejandro fue intermitente, como un espectro que vigilaba su recuperación desde la distancia de los protocolos. Isabela pasaba las horas observando la lluvia tras los ventanales, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado con tanta facilidad ante la codicia de una familia que ella creía conocer. Sin embargo, su naturaleza resiliente comenzó a emerger de entre las cenizas de su dolor. No era una mujer que se permitiera el lujo de la autocompasión por mucho tiempo. Empezó a explorar la inmensa biblioteca del palacio, buscando refugio en el conocimiento mientras esperaba el momento en que el duque revelara sus verdaderas intenciones al acogerla bajo su techo. Sabía que en la alta aristocracia española nadie daba nada a cambio de nada, y Alejandro, con su reputación de estratega implacable, no sería la excepción a esa regla de oro que regía la supervivencia de los poderosos. Fue en una de esas noches de insomnio cuando Isabella descubrió que Alejandro no era simplemente el hombre frío que aparentaba ser en los salones de baile. Al pasar frente a su despacho, lo vio inclinado sobre mapas y documentos legales, con una expresión de fatiga que humanizaba sus facciones habitualmente severas. Había una herida que no se veía a simple vista, un dolor antiguo que el duque cargaba como una armadura invisible y que lo mantenía distanciado de su propia familia. Isabela comprendió que el desprecio que Alejandro sentía por Matías y por doña Beatriz no era fruto del azar, sino de una desilusión profunda hacia aquellos que compartían su sangre, pero no su honor. En ese momento, la joven decidió que no sería una carga pasiva en aquel palacio, sino que encontraría la forma de demostrar que su valor residía en su mente y no en la dote que le habían arrebatado. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del duque Alejandro, quiero hablar un instante contigo.
Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La verdadera naturaleza de la conexión entre ellos comenzó a forjarse sobre el papel y la tinta, en el lenguaje universal de los números y las leyes. Isabela, valiéndose del libro de códigos que su padre le había confiado antes de morir, empezó a analizar de forma privada los movimientos financieros de la región, descubriendo discrepancias que otros habían pasado por alto. Una tarde, con una valentía que sorprendió al propio Alejandro, ella entró en su despacho y depositó sobre su escritorio un análisis detallado de las deudas que asfixiaban a la casa Alvear. No buscaba consuelo, buscaba ofrecer una herramienta de combate. El duque, al observar la precisión de los cálculos y la agudeza de sus conclusiones, sintió, por primera vez, un respeto genuino que trascendía la caballerosidad. Aquella joven que había recogido del barro poseía una inteligencia financiera que rivalizaba con los mejores banqueros de Madrid, y su determinación era tan afilada como una espada recién forjada. A partir de ese encuentro, las cenas solitarias se convirtieron en sesiones de estrategia que duraban hasta la madrugada, donde la jerarquía de señor y protegida se desvanecía ante la paridad de sus inteleos. Alejandro empezó a compartir con ella los secretos de su propia lucha interna, el deseo de limpiar el nombre de su familia de la corrupción que su hermano y su madre habían sembrado. Isabela escuchaba con atención, notando cómo la voz del duque se suavizaba al hablar de sus ideales de justicia, revelando a un hombre que sufría por la decadencia moral de su entorno. Ella, por su parte, le confesó el dolor de descubrir que su padre no había muerto por causas naturales, sino que su ruina había sido orquestada por aquellos que decían ser sus aliados. La vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre ambos, un lazo que se fortalecía con cada mirada y cada palabra intercambiada en la penumbra del despacho. Sin embargo, el mundo exterior no permitía que Isabela olvidara su condición de rechazada por la sociedad gaditana. Los rumores sobre su estancia en el palacio del duque corrían como pólvora, alimentados por la malicia de doña Beatriz, quien no perdía oportunidad para manchar la reputación de la joven en cada evento social. La marquesa, temiendo que Isabela pudiera recuperar su influencia, intensificó su campaña de difamación, presentándola como una oportunista que había seducido al hermano mayor tras fracasar con el menor. Estas noticias llegaban a oídos de Isabela a través de los criados y aunque le dolían, también alimentaban un fuego nuevo de indignación. Alejandro, al notar su tristeza, le recordaba que la verdadera nobleza no se encontraba en el qué dirán de los necios, sino en la capacidad de mantenerse íntegra cuando todo parece perdido, instándola a ignorar las sombras de un pasado que ya no la definía. La adaptación de Isabela al Palacio de Moncayo incluyó también el descubrimiento de las tradiciones y el rígido protocolo que Alejandro mantenía por respeto a su linaje, a pesar de su desprecio por la aristocracia superficial.
Ella aprendió a manejarse con soltura entre la servidumbre, ganándose su respeto no por mandato, sino por su empatía y su trato digno hacia quienes los rodeaban. Observaba cómo el duque gestionaba sus tierras con una justicia que era inusual en la época, protegiendo a los campesinos y asegurando que nadie pasara hambre bajo su protección. Este sentido del deber de Alejandro fue lo que terminó por conquistar la admiración de Isabela, quien veía en él no solo a un rescatador, sino a un modelo de hombre que ella no creía que existiera tras la decepción sufrida con Matías. El romance, aún no pronunciado, latía con fuerza en los silencios cargados de significado que se producían entre ambos. Matías, mientras tanto, se hundía cada vez más en la debilidad de carácter que lo caracterizaba, incapaz de enfrentar a su madre o de olvidar a la mujer que había traicionado. Intentaba mantener las apariencias en los salones de juego, pero la falta de la dote de Isabela y la mala administración de doña Beatriz estaban llevando a los Alvear al borde de un abismo financiero que ellos intentaban ocultar con falsas sonrisas. Alejandro, con la ayuda de la información que Isabela le proporcionaba, empezó a comprar discretamente los pagarés de deuda de su propio hermano, cerrando el cerco alrededor de la mansión que una vez fue el escenario de la humillación de la joven. Isabela sentía una mezcla de triunfo y melancolía al ver cómo las piezas del tablero se movían a su favor, entendiendo que la justicia económica era, en ocasiones, mucho más destructiva y definitiva que cualquier enfrentamiento físico. La tensión romántica alcanzó un punto álgido durante una noche en la que Alejandro le obsequió un vestido de seda azul profundo, similar al color de un cielo antes de la tormenta. No era un regalo de un amante, sino el uniforme de una socia que debía empezar a aparecer ante la sociedad con una nueva identidad. Al verla vestida con tal elegancia, el duque se quedó sin palabras por un instante, perdiendo su habitual compostura ante la belleza radiante y la presencia imponente de Isabela. Ella, por su parte, sintió el peso de su mirada cargada de una admiración que iba mucho más allá de lo estético. Era la mirada de un hombre que se sentía orgulloso de la mujer que estaba ayudando a forjar. En ese intercambio de silencios, ambos supieron que el vínculo que los unía ya no era solo de conveniencia o venganza, sino algo mucho más profundo. Las sesiones de estudio se volvieron más íntimas, y en ocasiones las manos de ambos se rozaban accidentalmente al señalar un dato en los libros contables. Esos pequeños gestos de vulnerabilidad compartida hacían que el corazón de Isabela latiera con una esperanza que creía muerta. Alejandro, por su parte, luchaba contra el impulso de protegerla demasiado, entendiendo que ella necesitaba recuperar su autonomía para sanar verdaderamente de sus heridas. Él admiraba su capacidad para transformar el dolor en análisis nítido, y ella admiraba la honra con la que él defendía sus principios en un mundo de apariencias. La conexión se hacía indestructible, preparándolos para los desafíos legales y sociales que se avecinaban, pues sabían que la marquesa no se quedaría de brazos cruzados mientras veía cómo su poder se desvanecía ante la alianza de su hijo mayor y su antigua víctima. Isabela comenzó a participar activamente en la gestión de las propiedades del duque, aportando ideas innovadoras para el comercio en el puerto de Cádiz que aumentaron los beneficios de forma significativa. Su visión para los negocios, antes reprimida por las expectativas de su clase social, florecía ahora bajo la tutela de un hombre que no temía a su brillantez. Alejandro se convertía en su mentor y ella en su brújula moral, equilibrando la frialdad necesaria para los negocios con una compasión que humanizaba el mando del duque. Juntos empezaron a ser vistos por los empleados y allegados como una unidad indisoluble, una fuerza que combinaba la tradición del linaje Moncayo con la modernidad
y la agudeza de una mujer que había aprendido a luchar en las sombras del desprecio. La paz en la comunidad empezaba a ser un reflejo del equilibrio que ellos habían encontrado en su relación. El pasado, sin embargo, siempre encontraba la forma de infiltrarse en el presente a través de cartas anónimas y rumores malintencionados que buscaban desestabilizar la confianza de Isabela. Doña Beatriz envió a varios emisarios intentando sobornarla para que abandonara la ciudad, pero ella quemaba las misivas sin siquiera leerlas, sabiendo que su lugar estaba ahora al lado de Alejandro. El duque, al enterarse de estos intentos de manipulación, juró que nadie volvería a poner un dedo sobre ella sin enfrentar las consecuencias directas de su ira. Esta protección, lejos de hacerla sentir débil, le daba a Isabela la base segura sobre la cual construir su nueva fortaleza. Ella ya no era la joven asustada bajo la lluvia, era una mujer que comprendía que su futuro estaba ligado a la restauración de la justicia y a la caída definitiva de aquellos que la habían humillado. Al final de este periodo de desarrollo, Isabela se sentía preparada para enfrentar a sus enemigos en su propio terreno. Había pasado de ser un personaje pasivo en su propia desgracia a ser la estratega que manejaba los hilos de la ruina de los Alvear desde la seguridad del palacio de Moncayo. Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y deseo, consciente de que la transformación estaba casi completa y que pronto llegaría el momento de actuar públicamente. La atmósfera en Cádiz estaba cargada de una electricidad expectante, pues todos sabían que la calma en el palacio del duque era solo el preludio de una tempestad que barrería con las mentiras de la marquesa. Isabela, con su libro de códigos en mano y el apoyo incondicional del hombre que amaba, estaba lista para reclamar no solo su herencia, sino su dignidad ante el mundo entero. La aparente calma que reinaba en los salones del palacio de Moncayo se quebró de manera abrupta cuando las sombras del pasado, que Isabela creía haber documentado y controlado, cobraron una forma física y devastadora. Una mañana de niebla espesa, un mensajero del Tribunal de Madrid llegó con una notificación que paralizó el corazón de la joven. Los Alvear no solo se defendían, sino que habían pasado a una ofensiva legal basada en la falsificación más vil. Doña Beatriz, en un acto de desesperación absoluta, había presentado documentos notariales que sugerían que el padre de Isabela, antes de morir, había contraído deudas personales masivas que superaban con creces el valor de cualquier herencia legítima. Peor aún, la marquesa acusaba formalmente a Isabela de haber robado los libros de contabilidad que ahora poseía, alegando que eran propiedad de la casa Alvear y que contenían secretos de Estado que comprometían la seguridad de la corona. El impacto de esta revelación fue como un golpe físico que dejó a Isabela sin aliento en medio de la gran biblioteca, rodeada de los papeles que ella misma había organizado con tanto esmero. La estrategia de la marquesa era brillante en su maldad, pues no atacaba solo su fortuna, sino que ponía en duda su honorabilidad ante la justicia española, transformando su refugio en una posible prisión. Al verse señalada como una ladrona y una estafadora, Isabela sintió que las paredes del palacio se estrechaban, recordándole su posición precaria en una sociedad que siempre favorecía al apellido más antiguo y a la influencia política. El miedo, que ella creía haber desterrado, regresó con una fuerza renovada, susurrándole que nunca dejaría de ser la joven que fue expulsada bajo la lluvia, sin importar cuánto intentara elevarse por encima de su desgracia. La situación empeoró cuando Alejandro, al analizar los nuevos documentos, mostró una expresión de preocupación que Isabela nunca le había visto. La falsificación era tan perfecta que requería de la complicidad de funcionarios corruptos de muy alto nivel.
Matías, instigado por su madre, había testificado bajo juramento que Isabela había manipulado a su padre en sus últimos días para obtener información privilegiada, lo que añadía una capa de traición personal que dolía más que cualquier embargo financiero. Isabela se sintió traicionada doblemente por el hombre que una vez prometió amarla, y por un sistema que permitía que la mentira se vistiera con los ropajes de la legalidad. Se vio a sí misma como una intrusa en el mundo de 1900. Alejandro, una mancha que podía arrastrarlo a él también hacia la ruina social si decidía seguir defendiéndola frente a las acusaciones de la corona. En un momento de debilidad extrema, Isabela se recluyó en sus aposentos, negándose a ver a nadie y permitiendo que la oscuridad de la noche se filtrara en su espíritu. Los pensamientos internos de la joven eran una tormenta de dudas. Se preguntaba si su lucha valía la pena o si simplemente estaba retrasando lo inevitable, que era su caída, definitiva en la miseria y el olvido. La imagen de doña Beatriz, riendo mientras quemaba sus pertenencias, volvió a su mente como una pesadilla recurrente, erosionando la confianza que tanto le había costado construir bajo la tutela del duque. Se sentía pequeña, insignificante ante la maquinaria de poder de los Alvear, y por primera vez desde su rescate, consideró la posibilidad de huir de Cádiz para no causar más daño al hombre que, irónicamente, se había convertido en su único pilar. La presión social no tardó en manifestarse cuando el Palacio de Moncayo empezó a recibir visitas de inspectores reales que buscaban incautar los libros de códigos financieros que Isabela custodiaba como su mayor tesoro. Ella tuvo que ocultar sus trabajos de meses en compartimentos secretos, viviendo con el temor constante de que cada ruido en el pasillo fuera la guardia viniendo a llevársela bajo cargos de traición. La empatía que sentía por la comunidad afectada por los Alvear se transformó en una angustia paralizante, pues sentía que si ella fallaba, todos esos campesinos y trabajadores perderían la última esperanza de justicia que tenían. El peso de la responsabilidad era abrumador y la soledad de su lucha interna la llevaba a un estado de agotamiento físico y emocional que empezaba a reflejarse en su rostro pálido y sus ojos cansados. Alejandro intentaba acercarse a ella, pero Isabela, en su afán de protegerlo, comenzó a distanciarse, respondiendo con monosílabos y evitando los encuentros nocturnos en el despacho que antes eran su refugio. Él notaba cómo ella se marchitaba ante sus ojos y su frustración crecía al no poder combatir un enemigo que se escondía tras legajos de papel y sobornos en la capital. El duque se veía forzado a viajar a Madrid para usar sus influencias, dejando a Isabela sola en el palacio durante varios días que para ella fueron siglos de incertidumbre. En su ausencia, los rumores de que Alejandro estaba negociando su entrega a cambio de limpiar el nombre de su familia empezaron a circular, sembrando la semilla de la desconfianza en el corazón herido de la joven, quien temía que incluso su caballero oscuro tuviera un precio. Fue durante una tarde de tormenta, similar a aquella en la que fue expulsada, cuando Isabela recibió una visita clandestina de una antigua criada de su padre que había sido despedida por los Alvear. La mujer, demacrada y asustada, le entregó una noticia que fue el golpe de gracia. Doña Beatriz estaba planeando vender las tierras que pertenecieron a la familia Vivar a un consorcio extranjero, lo que significaría la destrucción definitiva de su legado. Isabela comprendió que el tiempo se agotaba y que la marquesa estaba dispuesta a destruir todo rastro de su pasado con tal de asegurar su victoria financiera. La sensación de impotencia la llevó a un colapso emocional en medio del salón, donde cayó de rodillas, rodeada de las sombras de una casa que ahora sentía como una jaula de oro antes de que la
justicia la abandonara por completo. La joven se miró al espejo y no reconoció a la mujer poderosa que Alejandro había intentado forjar. Solo vio a una sombra, a una víctima que la sociedad quería devorar. La desolación era tan profunda que Isabela empezó a cuestionar si el amor que sentía por el duque no era más que una ilusión nacida de la gratitud, una debilidad que la hacía vulnerable a la decepción. Pensó en Matías y en cómo su traición inicial la había dejado desarmada, y temió que la historia se repitiera si Alejandro decidía que la supervivencia de su ducado era más importante que una mujer sin recursos. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de su fracaso, y el silencio del palacio se volvió insoportable, cargado de las voces de aquellos que ya la daban por derrotada antes de que el juicio final comenzara. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la joven convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? A pesar de la oscuridad reinante, un pequeño fuego de rebeldía seguía ardiendo bajo las capas de miedo y duda que la asfixiaban. Isabela recordó las palabras de su padre sobre la importancia de la integridad y cómo la verdad, aunque a veces tardía, siempre encontraba una rendija por la cual filtrarse. Encontró en el fondo de un cajón una carta antigua que Alejandro le había escrito en los primeros días, donde él alababa su resiliencia y su capacidad para ver lo que otros ignoraban. Esa pequeña prueba de fe la impulsó a levantarse del suelo, secarse las lágrimas y volver a mirar los documentos de los Alvear con una lente diferente. Si la ley estaba siendo manipulada, ella tendría que encontrar el error dentro de la propia manipulación, usando el conocimiento que solo alguien que ha amado y perdido puede poseer sobre la debilidad humana. La joven empezó a notar un patrón en las firmas de los documentos falsificados que doña Beatriz había presentado ante el tribunal. Era un detalle minúsculo, una inclinación en la caligrafía que no correspondía a la mano de su padre, sino a alguien que intentaba imitarlo con excesivo celo. Isabela pasó noches enteras comparando cartas reales con las pruebas de la marquesa, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba poco a poco a la desesperación que la había dominado. Comprendió que Matías no solo había mentido, sino que había sido el autor material de las falsificaciones, dejando rastros de su propia inseguridad en cada trazo. Este descubrimiento fue el primer rayo de luz en su valle de sombras, una revelación que le devolvió el sentido de propósito y la hace entender que la justicia no vendría a ella, sino que ella tendría que salir a buscarla. Sin embargo, el riesgo seguía siendo inmenso, pues revelar la verdad significaba enfrentar directamente a la familia más poderosa de la región y poner en peligro la vida de Alejandro. Isabela temía que, al actuar, desatara una tormenta que consumiera no solo a sus enemigos, sino también a las personas inocentes que dependían del duque. Su lucha interna entre el deseo de venganza y el miedo a las consecuencias la mantenía en un estado de vigilia permanente, donde cada sombra en la pared parecía una amenaza y cada susurro del viento una advertencia. La vulnerabilidad emocional de Isabela era máxima, pero en esa misma fragilidad encontró la fuerza necesaria para tomar una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Dejaría de ser la protegida para convertirse en la acusadora. La marquesa, al enterarse a través de sus espías de que Isabela estaba recuperando la compostura, decidió acelerar sus planes
y ordenó un embargo preventivo sobre los bienes personales que Isabela aún conservaba. La Guardia Civil se presentó en el palacio para llevarse las últimas joyas de su madre y sus libros de estudio, en una escena que buscaba humillarla nuevamente ante el personal del duque. Isabel la presenció cómo se llevaban sus recuerdos con una calma gélida que asustó a los propios oficiales. Ya no gritaba ni lloraba, simplemente observaba. Había comprendido que los objetos materiales no eran su verdadera fuerza, sino la información que guardaba en su memoria fotográfica y la capacidad de conectar los puntos de la corrupción que asfixiaba a su país. El regreso de Alejandro de Madrid fue agridulce, pues traía noticias de que el juicio se celebraría en apenas una semana y que las posibilidades de éxito eran escasas debido a la presión política. Isabela lo recibió con un abrazo que fue más una despedida que un reencuentro, ocultando sus nuevos descubrimientos para no ponerlo en peligro legal antes de tiempo. Ella sabía que él haría cualquier cosa por salvarla, incluso sacrificarse a sí mismo, y no podía permitir que el hombre que le devolvió la vida la perdiera por su causa. La tensión romántica entre ambos estaba envenenada por los secretos y la inminencia del desastre, creando una atmósfera de tragedia clásica, donde el amor parecía destinado a ser la víctima colateral de una guerra de poder. La noche antes de tomar una determinación definitiva, Isabela salió al jardín bajo la luna llena, sintiendo el aroma de los jazmines que parecían burlarse de su desdicha con su fragancia dulce. Pensó en cómo la vida la había llevado desde los salones de baile hasta el barro y de vuelta a un palacio, solo para enfrentarla ahora al abismo de la cárcel o el destierro. Se preguntó si Alejandro la recordaría como la mujer valiente que intentó ser o como el desastre que casi destruye su linaje. La incertidumbre la carcomía, pero en lo más profundo de su ser, una voz le decía que el verdadero honor no estaba en evitar la caída, sino en elegir cómo levantarse después de que el mundo te ha dado por muerta. La joven decidió que actuaría sola, infiltrándose en la mansión de los Alvear, para buscar la prueba definitiva que Matías no había destruido por su propia arrogancia, el sello original utilizado para las falsificaciones. Era una misión suicida que la llevaría al corazón del nido de serpientes que la había expulsado, pero Isabela ya no tenía nada que perder excepto su propia alma. La vulnerabilidad se transformó en una armadura de audacia, desesperada, preparándola para el momento en que tendría que mirar a doña Beatriz a los ojos y demostrarle que una mendiga puede tener más poder que una marquesa si posee la verdad. La caída había sido larga y dolorosa, pero el fondo del abismo le proporcionaba ahora el impulso necesario para la ascensión más épica de su vida. La atmósfera de suspense alcanzó su punto máximo cuando Isabela preparó un pequeño equipaje con lo estrictamente necesario para su misión, dejando una carta sellada para Alejandro en su almohada. En la misiva le explicaba sus motivos y le pedía que no la siguiera, agradeciéndole por haberle enseñado que el amor es el arma más poderosa contra la injusticia. Sus palabras eran una mezcla de poesía y dolor, un testamento emocional de una mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un ideal. Al cerrar la puerta de su habitación, Isabela sintió que dejaba atrás a la niña que fue para abrazar a la estratega que el destino le exigía ser, caminando hacia la oscuridad de la noche con el corazón latiendo al ritmo de una venganza que buscaba ser, ante todo, una restauración de la paz. El camino hacia la mansión de los Alvear fue un recorrido por los fantasmas de su pasado, viendo las calles donde una vez fue feliz y ahora era una desconocida. La lluvia empezó a caer nuevamente, como si el cielo quisiera cerrar el círculo que se abrió meses atrás. Pero esta vez Isabela no buscaba refugio,
sino justicia. Cada paso en el barro era un recordatorio de la humillación sufrida y cada relámpago en el horizonte una señal del enfrentamiento final que se aproximaba. La joven se movía con la agilidad de quien conoce cada rincón de un lugar que alguna vez llamó hogar, esquivando a los guardias con una destreza que habría sorprendido al propio duque. El peligro era constante, pero el miedo ya no tenía poder sobre ella, reemplazado por una claridad mental nítida y una resolución inquebrantable. Al llegar a las puertas de la mansión, Isabela se detuvo un instante para observar la fachada que una vez representó todos sus sueños y que ahora simbolizaba su ruina. La ironía de la situación no se le escapaba. Volvía al lugar de donde fue expulsada para encontrar las pruebas de su propia inocencia. Era el valle emocional más profundo, el punto de no retorno donde se forjaría su destino final. Con un suspiro profundo que contenía toda la angustia de los últimos meses, se deslizó por una entrada de servicio que recordaba de su infancia, entrando en la boca del lobo con la única protección de su ingenio y la esperanza de un futuro junto al hombre que amaba. La caída había terminado. Ahora comenzaba la lucha activa por la supervivencia y la verdad. Los pasillos de la casa alvear estaban en silencio, pero las paredes parecían susurrar las traiciones que se habían fraguado en su interior bajo el mando de doña Beatriz. Isabela avanzó hacia el despacho de Matías, sabiendo que allí encontraría lo que buscaba debido a la negligencia crónica de su antiguo prometido. Cada crujido del suelo de madera le recordaba que estaba a un paso de ser descubierta y entregada a las autoridades, lo que significaría el fin de todas sus esperanzas. Sin embargo, su determinación no flaqueó ni un segundo. Impulsada por la imagen de Alejandro y la promesa de un mundo donde la justicia no fuera un privilegio de los poderosos, la joven estratega estaba en su elemento, convirtiendo su vulnerabilidad en una herramienta de infiltración que la acercaba cada vez más al corazón del conflicto. Finalmente, frente a la puerta del despacho, Isabela tomó aire y se preparó para el encuentro con su pasado más oscuro. Sabía que lo que encontrara dentro cambiaría su vida para siempre y le daría el poder necesario para destruir el imperio de mentiras de la marquesa. La caída la había despojado de todo lo material, pero le había devuelto su esencia más pura y su coraje más auténtico. Al girar el pomo de la puerta, Isabela no solo buscaba un sello de lacre, buscaba la llave de su propia libertad y la posibilidad de un legado que borrara para siempre la mancha de la humillación. El momento de la verdad había llegado, y la joven de nobleza empobrecida estaba lista para demostrar que el honor no se quema en una hoguera, sino que se forja en el fuego de la adversidad. El aire dentro del despacho de Matías olía a rancio, a una mezcla de tabaco caro y el perfume sofocante de la marquesa que parecía impregnar hasta las sombras. Isabela se movió con la precisión de un espectro, sus dedos enguantados acariciando la madera del escritorio donde tantas veces, en un pasado que parecía pertenecer a otra vida, había soñado con un futuro compartido. Al abrir el cajón secreto, aquel que Matías creía impenetrable por su propia arrogancia, no encontró solo el sello de lacre falsificado, halló algo mucho más devastador, una correspondencia oculta entre doña Beatriz y un alto funcionario del tribunal que revelaba el plan sistemático para asesinar civilmente a su padre a través de venenos administrados en dosis mínimas. La revelación fue un estallido de luz en medio de la oscuridad. Su padre no había muerto por la carga de las deudas, sino por la mano de la mujer que Isabela había llamado madre política. El mundo, que ya era cruel, se transformó en un escenario de pesadilla donde la ambición de los Alvear no conocía límites morales ni humanos. El descubrimiento de esta verdad absoluta provocó un giro violento en el espíritu de Isabela.
Una transmutación del dolor en una furia fría y calculadora que la hizo erguirse con una autoridad que nunca antes había poseído. Al girarse para abandonar la habitación, la puerta se abrió con un estruendo y la figura de Matías apareció recortada contra la luz del pasillo, con el rostro descompuesto por una mezcla de sorpresa y miedo. El hombre que una vez ella amó intentó balbucear una excusa, pero al ver los documentos en las manos de Isabela, su expresión se tornó agresiva. Debilidad de un hombre que se sabe acorralado por su propia maldad. En ese instante, Isabela comprendió que el Matías del que se había enamorado nunca existió. Era solo una máscara de seda sobre un alma de barro. El enfrentamiento físico no fue necesario, pues la mirada de desprecio de la joven fue suficiente para que él retrocediera, comprendiendo que el poder de la información era más letal que cualquier arma de fuego. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Matías merece una segunda oportunidad? Sin embargo, antes de que Isabela pudiera cruzar el umbral, una mano firme se posó sobre el hombro de Matías, apartándolo como si fuera un estorbo insignificante. Alejandro apareció entre las sombras del corredor, con la respiración agitada y los ojos encendidos por una preocupación que rápidamente se transformó en un alivio feroz al verla a salvo. No había venido a rescatarla de nuevo, sino a luchar a su lado, habiendo seguido el rastro de la carta que ella le dejó. El duque, al ver las pruebas que Isabela sostenía contra su pecho, comprendió que el juego de sombras había terminado y que ahora poseían el arma definitiva para limpiar su linaje de la pestilencia de los Alvear. La alianza entre ambos dejó de ser la de un protector y una refugiada para convertirse en una unión de dos guerreros que compartían un objetivo común: la destrucción total de la tiranía impuesta por doña Beatriz. Alejandro tomó la mano de Isabela y, con una solemnidad que electrizó el ambiente, le juró que a partir de ese momento sus vidas estaban entrelazadas no solo por la causa, una lealtad que desafiaría a la corona misma si fuera necesario. Matías, viéndose superado por la presencia imponente de su hermano mayor, intentó pedir clemencia, pero Alejandro solo le dirigió una mirada de asco profundo, ordenándole que guardara silencio antes de que la justicia se encargara de él. Los protagonistas abandonaron la mansión de los Alvear no como fugitivos, sino como dueños de la verdad, mientras la lluvia arreciaba afuera, lavando simbólicamente la mancha de la traición que Isabela había cargado durante meses. El carruaje del duque esperaba en la esquina, y al subir a él, Isabela sintió que por primera vez en su vida el destino no era algo que le sucedía, sino algo que ella misma estaba escribiendo con cada decisión. Durante el trayecto de regreso al Palacio de Moncayo, la atmósfera de suspense se transformó en una de planificación estratégica de alta intensidad, donde Isabela expuso los detalles de la red de corrupción que los documentos revelaban. Ella no buscaba solo recuperar sus tierras, buscaba que doña Beatriz pagara por el asesinato de su padre y por cada lágrima derramada por la comunidad que había sido asfixiada por los Alvear. Alejandro escuchaba maravillado la nítida claridad con la que ella conectaba a los cómplices del tribunal con las deudas falsificadas, comprendiendo que Isabela era la estratega más brillante que jamás hubiera conocido.
El romance entre ellos florecía ahora en un terreno de respeto mutuo absoluto, un amor forjado en el fragor de la batalla contra la injusticia social y la depravación aristocrática que ambos despreciaban profundamente. La decisión fue tomada esa misma noche. No esperarían al juicio oficial en Madrid, sino que ejecutarían una venganza económica y social inmediata, aprovechando la gran cena de gala que la marquesa celebraría la noche siguiente para anunciar la venta ilegal de las tierras de los Vivar. Isabela, bajo la tutela de Alejandro, se preparó no como una víctima que suplica perdón, sino como la legítima heredera que reclama su trono de justicia. Ella pasó las horas finales revisando cada cifra, cada nombre y cada firma, asegurándose de que no hubiera una sola fisura en su ataque. El duque, por su parte, movilizó a sus contactos más fieles para asegurar que la prensa y los acreedores estuvieran presentes en el salón de los Alvear, convirtiendo la fiesta de la marquesa en su propio cadalso público, ante los ojos de toda la aristocracia gaditana. Isabela sintió que su evolución de personaje pasivo a activo estaba completa cuando se puso frente al espejo y vio a una mujer cuya mirada ya no temblaba de miedo, sino que brillaba con la determinación de un diamante. El miedo a la vulnerabilidad había sido reemplazado por la conciencia de su propio poder y por la certeza de que contaba con el apoyo incondicional de un hombre que la amaba por su mente y su espíritu. Alejandro entró en la habitación para entregarle una gargantilla de zafiros que perteneció a su abuela, el único objeto de su familia que consideraba puro, simbolizando que ella era ahora parte de su corazón y de su honor. El gesto fue una declaración de amor silenciosa, una promesa de que, sin importar el resultado de la noche siguiente, sus almas estarían unidas para siempre en la luz o en la sombra. La mansión de los Alvear estaba radiante de luces y música, ignorante de la tormenta que se cernía sobre sus cimientos de cristal y mentiras. Doña Beatriz recibía a los invitados con una pompa insultante, jactándose de su futura alianza con el consorcio extranjero y del éxito de sus maniobras legales contra la mendiga de Isabella. Matías, visiblemente nervioso y consumido por la culpa, evitaba la mirada de los invitados mientras se refugiaba en el alcohol, presintiendo que el fin de su mundo estaba más cerca de lo que su madre quería admitir. La atmósfera estaba cargada de una hipocresía que Isabela percibía desde el momento en que el carruaje del duque se detuvo ante la entrada principal, provocando un murmullo de sorpresa entre la multitud que recordaba perfectamente la escena de la expulsión meses atrás. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, el silencio cayó sobre la multitud como una losa de mármol. Isabela entró del brazo de Alejandro, luciendo el vestido de seda azul profundo y los zafiros que resaltaban su palidez aristocrática y su dignidad inquebrantable. No era la joven desamparada que todos conocían. Era una presencia imponente que irradiaba una autoridad nítida y peligrosa. La marquesa, al verla, intentó mantener su fachada de desprecio, pero sus manos temblaron levemente al notar la seguridad con la que Isabela se movía. El duque, con una sonrisa gélida y una cortesía que cortaba como una navaja, saludó a su madre y a su hermano, anunciando que Isabela de Vivar tenía un comunicado importante que hacer antes de que se firmara cualquier contrato de venta de tierras. Isabela avanzó hacia el centro del salón, donde la luz de las arañas de cristal parecía concentrarse solo en ella. Con una voz firme que resonó en cada rincón, comenzó a exponer no sus penas, sino las pruebas documentales de la corrupción de los Alvear. Sacó uno a uno los papeles que demostraban el envenenamiento de su padre, las firmas falsificadas de Matías y los sobornos pagados al tribunal.
La multitud escuchaba con horror contenido mientras la fachada de honor de doña Beatriz se desmoronaba ante los hechos irrefutables presentados con una lógica matemática. La joven estratega no pedía compasión, exigía la restitución inmediata de su nombre y la anulación de todas las deudas, revelando que el duque ya era el dueño legal de todos los pagarés que asfixiaban a la casa Alvear. El giro fue total cuando Isabella reveló que el consorcio extranjero con el que la marquesa intentaba negociar era, en realidad, una empresa fantasma creada por ella misma con el capital de Alejandro. Doña Beatriz se dio cuenta, con un grito de rabia impotente, de que había estado negociando su propia ruina con la mujer a la que más despreciaba. La humillación pública fue absoluta. Una réplica perfecta de la expulsión de Isabella, pero con la carga añadida de la criminalidad y la deshonra eterna. Matías cayó de rodillas, confesando sus pecados ante los presentes y suplicando un perdón que ya no tenía lugar en aquel salón de justicia. Los invitados, antes cómplices con su silencio, ahora se alejaban de la marquesa, como si su contacto pudiera contagiarlos de su desgracia inminente. La atmósfera de tensión romántica alcanzó su clímax cuando Alejandro se colocó al lado de Isabella, rodeando su cintura con un brazo protector y declarando que cualquier ataque contra ella sería considerado un ataque contra el ducado de Moncayo. En ese momento, la unión de los protagonistas era una fuerza imparable que combinaba el poder del linaje con la justicia de la verdad revelada. Isabella miró a doña Beatriz no con odio, sino con una piedad fría, comprendiendo que la mayor venganza era vivir una vida plena y honrada mientras sus enemigos se consumían en su propia amargura. La justicia social se manifestaba en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y campesinos presentes, a quienes Isabella prometió restaurar sus tierras bajo un nuevo modelo de gestión basado en la equidad. La marquesa, al verse acorralada, intentó un último acto de desesperación, sacando un pequeño frasco de veneno de su corpiño con la intención de poner fin a su propia vida antes de enfrentar la cárcel. Sin embargo, Isabella fue más rápida y, con una agilidad que nadie esperaba, arrebató el frasco de sus manos, diciéndole que la muerte sería una salida demasiado fácil para alguien que había causado tanto sufrimiento. Doña Beatriz fue escoltada fuera del salón por la Guardia Civil que Alejandro había hecho esperar afuera, bajo los cargos de asesinato y fraude masivo. El imperio de mentiras de los Alvear se había derrumbado en una sola noche, dejando tras de sí el polvo de una aristocracia decadente que Isabella y Alejandro estaban decididos a transformar desde sus cimientos. Matías, despojado de su título y de su herencia, fue condenado al exilio interno, obligado a trabajar para pagar las reparaciones de las familias que había ayudado a arruinar. Isabella sintió que el peso que cargaba sobre sus hombros se desvanecía, reemplazado por una sensación de paz que nunca creyó volver a experimentar. La mirada de Alejandro, cargada de una ternura que solo ella podía ver, le confirmó que su viaje de redención estaba llegando a su fin y que un futuro lleno de posibilidades se abría ante ellos. El salón, antes escenario de su mayor humillación, ahora era el testigo de su victoria más absoluta. Una victoria que no se basaba en la sangre, sino en la inteligencia, el amor y la integridad inquebrantable de una mujer que encontró su voz. La joven se dirigió a los empleados y sirvientes que habían presenciado su caída meses atrás, agradeciéndoles por su lealtad silenciosa y prometiéndoles que el palacio de Moncayo y las tierras de Vivar serían a partir de ahora un lugar donde el trabajo y la dignidad fueran respetados. La comunidad, humanizada por el gesto de la joven, respondió con un aplauso que fue el bálsamo definitivo para su alma herida.
El legado de su padre estaba a salvo, y su memoria había sido honrada no con lágrimas, sino con acciones que cambiaban el destino de cientos de personas. Alejandro la observaba desde la distancia, con una sonrisa de orgullo que iluminaba su rostro habitualmente sombrío, sabiendo que la mujer que amaba era la verdadera reina de aquel nuevo amanecer que comenzaba para ambos. La transición hacia el final del bloque fue de una serenidad poética, con Isabela y Alejandro, caminando hacia el balcón para respirar el aire fresco de la noche después de la tormenta. El mar de Cádiz brillaba bajo la luna, reflejando la calma que ahora reinaba en sus corazones después de tantos meses de conflicto y dolor. Habían enfrentado a los monstruos de su pasado y habían salido victoriosos, no solo restaurando la justicia, sino encontrando un amor que era su mayor tesoro. La sensación de urgencia había desaparecido, dejando lugar a una introspección dulce sobre el camino recorrido y los desafíos superados. Isabela apoyó su cabeza en el hombro del duque, sintiendo que por fin estaba en casa, en un hogar que ella misma había ayudado a proteger y redimir con su valentía. La revelación de la verdad había cambiado todo, eliminando las sombras de duda que empañaban su relación y permitiendo que su amor brillara con una claridad nítida. Alejandro le confesó que, aunque su herida de guerra le impedía tener herederos directos de su sangre, sentía que su legado estaba asegurado a través de ella y de los ideales que ahora compartían. Isabela le respondió que los hijos del alma y de la justicia eran tan reales como los de la carne, y que juntos construirían una dinastía de honor que duraría generaciones. El compromiso emocional era total, una entrega mutua de dos almas que se reconocían como iguales en un mundo que aún luchaba por entender la verdadera nobleza del espíritu por encima de los títulos y las fortunas. La noche continuó con una celebración espontánea entre los invitados que se quedaron, transformando la cena de gala en un baile de esperanza y renovación social. Isabela bailó con Alejandro bajo la mirada atenta de una sociedad que ahora la admiraba, no por su dote recuperada, sino por la fuerza de su carácter y la agudeza de su mente. Cada paso en la pista era una afirmación de su libertad, una danza de triunfo sobre la opresión y la mentira que había intentado destruirla. El duque la sostenía con una firmeza que era pura devoción, susurrándole al oído que ella era el regalo más preciado que la vida le había dado en medio de su propia soledad. La atmósfera era de una belleza cinematográfica, sellando el giro narrativo con una promesa de felicidad duradera y justicia restaurada. Finalmente, Isabela cerró simbólicamente el libro de códigos financieros de su padre, sabiendo que su misión estaba cumplida y que las deudas de honor habían sido saldadas con intereses. La joven que fue expulsada como basura ahora era la mujer que dictaba el futuro de una región entera, demostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de defender. El bloque terminaba con la imagen de ambos mirando hacia el horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer, unidos por un vínculo que el tiempo y la traición solo habían logrado fortalecer. El giro había sido el motor de su unión definitiva, transformando una tragedia de época en un relato de empoderamiento, amor y redención que resonaría en el corazón de todos. La serenidad del balcón fue solo un respiro antes de que la desesperación final de los vencidos desatara un último acto de violencia. Mientras la mayoría de los invitados se dispersaban, Matías, consumido por un brote de locura nacido de la pérdida de su posición y el desprecio de su hermano, logró arrebatar una pistola a uno de los guardias del tribunal. El gran salón, que acababa de ser escenario de justicia,
se llenó de un silencio gélido cuando el joven apuntó directamente hacia Isabella con una mano que temblaba por el odio y el alcohol. Alejandro, cuya intuición de guerrero nunca lo abandonaba, se interpuso instintivamente entre el arma y la mujer que amaba, recibiendo el impacto en el hombro justo cuando la detonación sacudía las arañas de cristal. El grito de Isabella rasgó el aire mientras el duque caía de rodillas, con la sangre manchando la seda azul de su casaca, pero sus ojos permanecían fijos en ella, asegurándose de que su escudo humano hubiera cumplido su propósito vital. La batalla está en su punto más alto. Isabella y el duque Alejandro luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabella o la crueldad de doña Beatriz y su linaje? El caos se apoderó de la estancia, pero Isabella, en lugar de sucumbir al pánico, sintió que una claridad helada descendía sobre ella, mientras los guardias reducían a un Matías sollozante y fuera. Ella se lanzó al suelo para sostener a Alejandro, presionando la herida con sus propias manos desnudas. El duque, a pesar del dolor punzante que nublaba su vista, intentó sonreírle, murmurando que su vida era un precio pequeño por la libertad que ella acababa de conquistar para todos. Isabella no permitió que la muerte reclamara a su amado. Con una voz de mando que sorprendió a los médicos presentes, organizó el traslado y los primeros auxilios con la misma precisión matemática con la que había desmantelado la fortuna de los Alvear. En ese momento de máxima tensión, ella demostró que su fuerza no residía solo en los libros, sino en una voluntad inquebrantable capaz de desafiar al destino mismo. La confrontación final se trasladó al plano de la supervivencia, donde Isabella pasó las siguientes horas en vela, limpiando la sangre y vigilando la fiebre de Alejandro en una de las habitaciones del palacio. Cada gemido del duque era un puñal en su corazón, pero ella se mantuvo firme, convirtiéndose en su enfermera y su guardiana. Doña Beatriz, desde su celda, intentaba enviar mensajes para manipular a los jueces, pero Isabella se encargó de interceptar cada comunicación, cerrando definitivamente todas las salidas legales para la mujer que había destruido a su padre. La lucha ya no era por dinero, era por el alma de la región y por el futuro de un hombre que se había sacrificado por un ideal de amor puro. La tensión se sentía en cada pasillo, pues la recuperación de Alejandro era la pieza final que faltaba para consolidar la victoria de la justicia sobre la tiranía. Fue durante la tercera noche de vigilia cuando el peligro tomó una forma administrativa, cuando los acreedores restantes de los Alvear intentaron reclamar las tierras de Vivar, alegando que el duque, en su estado, no podía validar la transferencia. Isabella, sin dormir y con el vestido aún manchado de la sangre de Alejandro, bajó al salón para enfrentarse a los abogados con una ferocidad que los dejó mudos. Les mostró que ella ya era la propietaria legal por mérito propio y que cualquier intento de rapiña sería castigado con la ruina total bajo las leyes de comercio que ella dominaba mejor que nadie. Su figura, iluminada por las velas, proyectaba una sombra imponente de una mujer que ya no necesitaba protectores. Los abogados se retiraron antes del amanecer, comprendiendo que Isabella de Vivar era la verdadera autoridad en Cádiz, independientemente de los títulos nobiliarios. La salud de Alejandro finalmente comenzó a estabilizarse, y cuando abrió los ojos y vio a Isabella a su lado, la habitación pareció llenarse de una luz que no provenía del sol. La unión de los protagonistas alcanzó su punto de máxima emoción
cuando él tomó su mano y la besó con una devoción que borraba meses de soledad y sospechas. No hubo necesidad de grandes discursos. El sacrificio de uno y la fortaleza de la otra eran el lenguaje de un amor que había sobrevivido a la traición, al barro y a las balas. El clímax narrativo se resolvía no solo con la derrota del villano, sino con la consolidación de una pareja de iguales que estaba lista para reconstruir el mundo sobre las cenizas de la vieja aristocracia. La justicia había sido restaurada, pero lo más importante era que ambos habían encontrado la paz en el refugio de sus brazos compartidos. Mientras Alejandro recuperaba fuerzas, Isabela ejecutó las órdenes finales para que la comunidad de campesinos tomara posesión de sus tierras de forma cooperativa, eliminando el sistema de explotación de los alvear. Fue un acto de justicia social que resonó en toda España, atrayendo la atención de la capital y validando la visión del duque de un linaje renovado por el mérito y la compasión. Doña Beatriz fue sentenciada a cadena perpetua en un convento de clausura, despojada de su nombre y sus joyas, viviendo el resto de sus días en el silencio que tanto temía. Matías, por su parte, fue enviado a las colonias para trabajar en los puertos, lejos del lujo que había alimentado su cobardía. El enfrentamiento directo había terminado, dejando un rastro de redención y esperanza en una tierra que por fin empezaba a sanar. El Palacio de Moncayo se transformó en un centro de actividad donde Isabela dirigía las finanzas con una mano maestra, asegurando que la riqueza generada se distribuyera para mejorar la vida de los huérfanos y viudas de la guerra. Alejandro la observaba desde su silla de convaleciente, con una admiración que rayaba en la adoración, sintiendo que su herida física era una medalla de honor que lo vinculaba para siempre a la mujer más extraordinaria de su época. La tensión del conflicto dio paso a una calma profunda, pero vibrante, donde cada decisión era una celebración de su nueva vida. La victoria era completa, la amenaza principal había sido erradicada, el amor se había consolidado y el futuro brillaba con la promesa de una prosperidad basada en la integridad y el respeto mutuo que ambos se profesaban. Finalmente, el día en que Alejandro pudo ponerse en pie por sí mismo, caminaron juntos por los jardines del palacio, sintiendo que el aire era más puro y el cielo más azul. Isabela, con su habitual perspicacia, le entregó una carpeta con los nuevos proyectos para el puerto, pero él la cerró suavemente, recordándole que el mayor proyecto era la felicidad que ahora tenían por delante. El clímax de su historia personal terminaba con un beso que sellaba su alianza ante Dios y ante los hombres. Una escena llena de suspense por lo vivido y de acción por lo que vendría. Habían demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza de cambio capaz de derribar imperios de mentiras. La justicia y la paz reinaban en Cádiz, y el legado de Isabela y Alejandro apenas comenzaba a escribirse con letras de oro. La justicia se asentó sobre la región como una bendición largamente esperada, y los ecos de la victoria de Isabela resonaron mucho más allá de los muros del Palacio de Moncayo. Con la derrota definitiva de Doña Beatriz y la redención forzosa de Matías, la comunidad que una vez fue oprimida comenzó a florecer bajo la gestión sabia y equitativa de la nueva baronesa del comercio. Las tierras de Vivar, recuperadas y saldadas de toda deuda ilegítima, se convirtieron en el motor de una nueva era de prosperidad, donde el mérito y el esfuerzo eran valorados por encima del linaje vacío. Isabela, sentada en el despacho que una vez fue su refugio y ahora era su centro de mando, firmó los decretos finales que aseguraban pensiones dignas para los antiguos empleados de su padre, cerrando así un capítulo de dolor y abriendo uno de esperanza inquebrantable para cientos de familias gaditanas. Alejandro,
cuya recuperación fue un milagro de voluntad y amor, se convirtió en el compañero perfecto para esta travesía de reconstrucción social y moral. Ya no era el duque distante y frío, sino un hombre cuya humanidad brillaba en cada gesto de apoyo hacia Isabela, permitiéndose amar y confiar sin las ataduras de un pasado traumático. Juntos recorrieron las aldeas y el puerto, supervisando los avances y escuchando las necesidades de su pueblo, demostrando que el verdadero honor reside en la humildad y el servicio. La cicatriz en su hombro era ahora un símbolo de su entrega, una marca de orgullo que recordaba el momento en que decidió que el valor de una vida no se mide por su dote, sino por la grandeza de su alma. La paz restaurada era el fruto de su unión, una sinergia perfecta entre la inteligencia estratégica de ella y la fuerza noble de él. Las heridas emocionales de Isabela, una vez profundas y sangrantes, cicatrizaron bajo la luz de su nueva realidad, transformándose en una sabiduría que inspiraba a todas las mujeres de la región. Dejó de verse como la víctima expulsada bajo la lluvia para reconocerse como la arquitecta de su propio destino. Una mujer que había reescrito las reglas de una sociedad que intentó destruirla. Su relación con Alejandro se consolidó no como un contrato de necesidad, sino como una elección diaria de dos seres que se admiraban profundamente. El amor, que antes era una palabra vacía en labios de Matías, ahora era una realidad tangible en cada mirada compartida, en cada noche de trabajo conjunto y en cada plan trazado para el futuro de su comunidad. La justicia no fue solo un castigo para los malvados, sino una cura definitiva para los corazones heridos que se atrevieron a luchar. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El legado de su lucha se manifestó en la creación de una escuela de artes y finanzas para mujeres huérfanas, situada en el antiguo Palacio de los Alvear, que Isabela adquirió en una subasta pública cargada de simbolismo. Allí, las jóvenes aprendían que su mente era su mayor tesoro y que ninguna humillación podía borrar su dignidad si permanecían fieles a sus principios de integridad y trabajo. Isabela visitaba el centro con frecuencia, viendo en los ojos de las niñas la misma chispa de resiliencia que Alejandro había descubierto en ella aquella tarde lluviosa meses atrás. El ciclo de la opresión se había roto para siempre, reemplazado por una continuidad de conocimiento y empoderamiento que aseguraba que ninguna otra mujer de Cádiz tuviera que mendigar por su lugar en el mundo. La memoria de su padre vivía ahora en cada lección impartida y en cada éxito alcanzado por aquellas que la sociedad antes ignoraba. La escena final de esta epopeya tuvo lugar en la proa de un barco mercante de la flota Moncayo Vivar, surcando las aguas doradas del Atlántico bajo el sol poniente de un verano eterno. Isabela y Alejandro permanecían abrazados, observando cómo la silueta de Cádiz se desvanecía en el horizonte, no en señal de huida, sino como inicio de un viaje comercial que expandiría su visión de justicia hacia nuevos mercados.
El viento agitaba sus cabellos y el salitre del mar limpiaba los últimos restos de melancolía de sus rostros, dejando solo una expresión de serena felicidad y triunfo compartido. Ella cerró el pequeño libro de cuentas de su padre, ahora completo con notas de prosperidad y paz, y lo guardó en un cofre de madera noble, como una reliquia sagrada de su propia transformación. El amor había vencido a la avaricia y la verdad había derrotado a la mentira, sellando un nuevo comienzo lleno de esperanza.